Vamos a pensar México y vamos a aprender de todas las oportunidades que nos ofrece la vida. Benjamín Disraeli decía que habían dos tipos de naciones. Una nación que, bueno, hoy por hoy, desafortunadamente es la más pequeña en México, es minoritaria, que tiene acceso a bienes y servicios culturales, que tiene acceso a muchísimas oportunidades de todo tipo. Una de ellas es a veces tomar un buen vino. Y desafortunadamente hay otra nación que no tiene el poder de compra, ni las posibilidades, ni las oportunidades. Pero lo que un país realmente necesita es poder tener esta promoción social, es poder hacer que la gente que trabaja, que se dedica, que se esfuerza, que se prepara, pues tenga derecho y oportunidad a toda esta otra nueva nación, y que para ello el país, obviamente, la apoye para capacitarse, nutrirse, tener salud, etc. Bueno, después de este importantísimo prólogo, porque hay que poner en contexto las cosas del país en el que nos encontramos, hoy vamos a tener como un buen viernes, vamos a hablar de hedonismo, pero no solo vamos a hablar, vamos a vivirlo en esta parte del estudio, esperemos que también en su casa. Hay muchas maneras. ¿Qué es esto del hedonismo? Vamos a empezar por ahí, pero antes primero, preséntense, es un gusto tenerlos aquí en Pensar México y, ¿por qué no decirlo?, en Vivir México. Bienvenido. Okay. Yo soy Jorge Trejo, soy Relaciones Públicas y Marketing de Casa Madero, la bodega mexicana más antigua y la del continente americano, que fue establecida en 1597. De bodega de vinos. Bodega de vinos, un poco. ¿Qué tipo de vinos? ¿Dónde se encuentran los viñedos? Bueno, los viñedos se encuentran en Coahuila. En México se produce uva para vinificar en 5 estados, es Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Baja California y Coahuila. Nosotros estamos enclavados en Coahuila y somos de las pocas bodegas que han prevalecido a través de la historia. Somos la bodega más... ¿Y tú a qué te dedicas? Solo relaciones públicas, pero ¿qué más? El área de mercadotecnia. Si no te vamos a cobrar aquí el comercial. El área de mercadotecnia también, tengo que ver con mucha relación con la producción. Muy bien, gracias. Y defendiendo al vino mexicano en general, no nada más a Casa Madero, Muy bien, eso es importante. Buenas tardes, hola. Mi nombre es Neftali Flores, soy sommelier del Hotel Presidente Intercontinental. Y bueno, estás en el restaurante Au Pied de Cochon, Au Pied de Cochon, sí. Y bueno, en el hotel tenemos la cava más grande de Latinoamérica, orgullosamente en nuestro país. Y bueno, manejamos vinos de todo el mundo. Y bueno, pues estamos aquí para hablar de este tema. Para la gente, para mí, para los que no sabemos mucho de esto, ¿qué es esto de sommelier? Sommelier, bueno, sommelier es el experto en vinos. Es la persona que sabe todo lo relacionado con los vinos, con los destilados, con puros. Si tú estás en un restaurante y además de asesorar al cliente, también platícanos de tu herramienta, tu instrumento. Bueno, este instrumento es un tas de vin. Este tas de vin es de origen árabe. Ellos originalmente en la antigüedad lo utilizaban para tastear o para degustar o checar o ver la calidad del café. Ellos checaban la calidad del café. Más tarde a alguien se le ocurrió, ya ves que los árabes invadieron Europa y básicamente España. A alguien se le ocurrió utilizar este instrumento para ver la calidad, para analizar la calidad de los vinos. Y bueno, en la actualidad este instrumento que se llama tas de vin, taza de vino, es un distintivo del sommelier. Qué bueno, Juan Carlos entendió taza de baño. Dije, no, qué bueno, ¿qué pasó? Muchas gracias, bienvenido. Órdenes, sí. Por favor, Juan Carlos Reyes, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Platícanos Andrés. de ti. Bueno, yo soy chef, me dedico a la gastronomía internacional. En este caso traigo algunos vinos de colección importantes, me he dedicado a la colección de los vinos y específicamente a la cuestión del maridaje de los platos con los vinos, que es una cosa muy importante, el saber combinar, porque normalmente el vino se degusta solo, pero la mayoría de la gente lo tomamos junto con los alimentos. Es muy importante tener el vino correcto con el plato correcto. Qué increíble, vas. Soy Arely Curiel, soy gerente de marca y sommelier en Bodegas La Negrita, empresa que se dedica a importar, distribuir, comercializar vinos. Y soy pues también sommelier, estudié Ciencias de la Comunicación, pero entré al mundo del vino y me quedé, y ya no me salí. Es apasionante el mundo del vino y detrás de cada botella hay un mundo de historias de terroirs, de todos los terrenos, de gran esfuerzo de los viticultores y pues acá estamos. Hoy vamos a empezar un poco con algo de filosofía, ¿no? Porque pensar México, por supuesto que tiene que ver con el buen vivir, pero ¿quién lo define?
¿Quién define que una botella, por ejemplo, he escuchado ya algunas historias de botellas que valen mucho porque alguien X, gran personalidad, creo que Petrus tiene una historia por ahí, se le ocurrió que era buen vino, ¿no? Pero ¿qué es para ustedes el placer? De hecho, compartir al público todos estos Epicurio, Aristipo, bueno, los grandes hedonistas de la historia, sobre todo hablaban del placer más que de los sentidos, del placer de razonar, de apreciar cada instante infinito de la existencia. Pero bueno, lo hemos entendido mucho como por el saber gozar y tomar. ¿Qué podrían ustedes decirnos con su experiencia? ¿Qué los llevó a esto? Juan Carlos, ¿qué es para ti esto del placer? ¿O qué no debería de ser? Y sobre todo ante la pregunta, sí, pero con moderación. Es lo primero que puedo querer poner en el debate. Bebe, pero con moderación. ¿Qué es esto de la moderación? Cada quien 40 segundos para luego entrarle a las bebidas y tener criterios de cómo apreciarlas. Bueno, yo creo que la moderación es algo que está muy de moda, entre otras cosas. La moderación es muy relativa, porque si algo tiene muy bello el vino es la beodez del vino. ¿Sí? Es un pequeño estado de felicidad, de concentración, de explayamiento de ideas. Pero una cosa muy importante es saberlo beber. Beberlo correctamente. Para eso existen los sommeliers que nos pueden explicar cosas desde el tipo de vino, desde el tipo de copa, desde los momentos, el tiempo adecuado para cada vino a la hora del día. Es una cosa que es sumamente importante. ¿El placer para ti qué es? El placer es poder conjugar todos los sentidos en un mismo punto. Hay gente que dice que el fin de la historia, de la vida, del ser humano es el placer, otros hablan de la felicidad, de otros temas. ¿Qué es para ti todo esto? Y vamos a hablar de este tema de sí, pero con moderación. La moderación estriba en que sepamos disfrutar el placer razonablemente para que podamos nosotros vivir el momento a plena intensidad y no perder la relación de lo que vivimos. Para ¿Tú mí crees eso es que el placer. todo está bien, pero con moderación? ¿Podemos hablar de un todo? Así es. Es que yo no, A mí me dicen sí, todo, pero con moderación. Ni modo que ames con moderación, no ama con todo. O sí, por favor, tortura, pero con moderación. Yo creo que hay cosas que no deben de ser con moderación, que la vida es para dar todo, pero yo creo que el alcohol sí es una de esas grandes cualidades que te ofrecen, pero que el que no sabe tomarla con moderación o en contra del exceso, lo que es un bien termina siendo un mal, eso sin duda alguna. Bueno, muy bien. Para ti el placer después de toda la experiencia. El placer. Bueno, antes que nada podemos definir que la labor o la intención del vino, decían los griegos que el vino era un regalo de Dios a los hombres para que ellos pudieran disfrutar la vida más intensamente. Ahora te voy a decir una cosa, el vino lo que hace, de por sí ya comer es un placer. El vino lo que hace es enaltecer el placer de la comida. ¿Sí me entiendes? Enaltecerlo. Entonces, tú puedes comer un platillo maravilloso con un buen vino. Olvídate, es una experiencia inolvidable. Hay países donde los niños están en la mesa con vino y hay otros donde menores de 18 años no deben de probar el vino. ¿Qué opinan al respecto de esto? Bueno, yo creo que siguiendo también un poco con lo que es moderación, tiene mucho que ver con dominio propio, con saber cuándo frenar, en qué momento frenar. Y esto, bueno, ya aplicado a la cultura de los niños, habría que saber en qué momento empezar a echarles a andar con la cultura del vino, porque esto en casos como México frena la cultura del vino, tenemos un freno en la cultura del vino por las costumbres heredadas de los niños, de los padres a los hijos, de que, bueno, se consume mayormente refresco, por ejemplo, y entonces si tú desde muy pequeños los instas a seguir adelante, a probar un poco de vino con moderación, sabiendo cuándo frenar, el dominio propio, creo que ellos van a adquirir esa cultura